Buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en nuestro tercer encuentro del PAT relacionado con ese repaso que hemos hecho a temáticas relacionadas con las matemáticas. Entonces, el día de hoy, ¿quién los acompaña? La tutora Erika Díaz, quien va a estar en el chat, y quien les habla, la profesora Desley Pinilla Sandoval. Somos profesoras, tutoras del SEAT Acacia. Entonces, hablaremos hoy de las proposiciones, tablas de verdad, conjuntos. Bueno, recordemos que este no es nuestro tercer encuentro. Hemos venido hablando anteriormente de los números reales, de todos esos conjuntos que pertenecen a los números reales. Ayer se habló de todos los contenidos relacionados, de todos los temas del álgebra, ¿cierto? Y hoy estamos con el tema de lógica y teoría de conjuntos. Entonces, observamos este dibujo y le tenemos título proposiciones. Vamos a ver de qué color es este gato. ¿El gato es negro? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿cierto? ¿El gato es blanco? Sí. Vamos entonces a definir qué es una proposición. Bueno, entonces, esta web contiene lo relacionado a qué es la proposición, las tablas de verdad, teoría de conjuntos, aplicación de la teoría de conjuntos. Ahora, ¿qué es una proposición? Una proposición es una oración, si vieron hace un momento, es esa oración, también podemos definirla como esa afirmación, ¿cierto? Con significado completo a la que se le puede asignar un valor de verdad en un contexto determinado, o sea, podemos decir si es verdadero o falso. Entonces, el gato es negro, podemos decir verdad o falso, ¿cierto? Es esa oración con significado completo que nosotros podemos en un contexto dar respuesta, decir verdadero o falso. Es decir, que tiene un valor de verdad. Estos son unos ejemplos para tener presente y no equivocarnos de qué es una proposición. Por ejemplo, si hay una pregunta, ¿vas a playa en vacaciones? No es considerada una proposición. Albert Einstein es colombiano, puede ser verdadero o falso, por lo tanto es una proposición. Por favor, levante los codos de la mesa. Esto es una instrucción, tampoco es considerada una proposición, porque no podemos decir si es falso o verdadero. Nos están dando es una instrucción en este momento. Pero esas proposiciones, ellas se dividen en unas que son simples y otras que son compuestas. Estas simples, pues desde luego es donde aparece solo una, simples o atómicas. Están estructuradas por una única oración, hay solo una oración. No tiene conectivos lógicos. Más adelante vamos a ver qué son los conectivos lógicos. Pues un conectivo, pues digámoslo de una vez, es esa palabra que me enlaza con otra oración, o sea, con otra proposición. Pero aquí solamente, por ser una proposición simple, va a haber solo una. Pero también hay compuestas o moleculares. El término, pues, comúnmente utilizado es compuestas, aunque también se pueden llamar o moleculares. ¿Qué pasa aquí cuando son compuestas? Pues ya hay más de una, es decir, dos o más
proposiciones simples. Están estructuradas por dos o más proposiciones simples unidas por un operador lógico, esa palabra que me enlaza, ¿cierto? Que me une una proposición con la otra. Es decir, que las proposiciones compuestas pues están formadas de proposiciones simples, ¿cierto? Cuando hay dos proposiciones simples en adelante, 2, 3, 4, las proposiciones que tengamos en un argumento, pues se denomina proposiciones compuestas. El ejemplo de la proposición simple, la luna sale por la noche. Ejemplo de la proposición compuesta, el sol sale en el día y la luna sale en la noche. Bueno, vamos a identificar. Bueno, continuamos admitiendo estudiantes a la web. En este momento ya tenemos 15 participantes. A todos los que acaban de ingresar, bienvenidos. Bueno, entonces estamos hablando de las proposiciones. El día de hoy estamos hablando de lógica y teoría de conjuntos, los estudiantes que se acabaron de unir a esta web. Entonces, identificar la proposición, nosotros tenemos un argumento. Esto que ustedes observan acá es un argumento. Entonces, en este argumento dice, si pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD, entonces podré graduarme con un proyecto aplicado o un proyecto de investigación. Vamos a observar los conectores, ¿sí? Entonces, se están resaltando aquí de color naranja. Sí, entonces, ese es un conector. Y el otro es o. Y estos conectores me identifican, pues, cuántas proposiciones tenemos, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí, pues, más adelante van a estar resaltaditas. Tenemos aquí una proposición, ¿cierto? Que es, si pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD. Aquí hay otra proposición. Podré graduarme con un proyecto aplicado. Y aquí tenemos otra proposición. Podré graduarme con un proyecto de investigación. Las tenemos aquí resaltadas. Si pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD. Entonces, todo esto es lo que nosotros determinamos, es lo que nosotros llamamos argumento. A ver si lo puedo encerrar. Todo esto es el argumento. ¿Listo? Y ese argumento, lo voy a organizar, ¿cierto? A descomponer en sus proposiciones simples. Debo nombrar. Cuando yo nombro la proposición, utilizo una letra minúscula que generalmente es PQRS. Entonces, vamos a llamar P, la primera proposición. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD. Vamos a llamar Q, la segunda proposición. Podré graduarme con un proyecto aplicado. Vamos a llamar R, la tercera proposición. Podré graduarme con un proyecto de investigación, pero ustedes me van a decir, no, pero es que ahí no dice. Aquí no dice podré graduarme con un proyecto de investigación, pero lo podemos colocar como se está hablando de podré graduarme con un proyecto aplicado o un proyecto de investigación para no repetir nuevamente o podré graduarme con un proyecto de investigación. Igual, si usted lo coloca completo, no hay ningún problema. Si omitimos es para que no quede como repetido. Podré graduarme, podré graduarme. Estas son mis tres proposiciones simples, P, Q, R. Ya tenemos esa lista. Ahora el lenguaje simbólico o formal. Resulta que aquí donde está escrito estas oraciones, ¿cierto? Que son las proposiciones, está escrito de forma simbólica, o sea, la letra P me representa toda la frase, ¿cierto? Y cuando dice pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, está escrito, yo lo leo, y es un lenguaje natural, porque es la forma como nosotros nos expresamos. Entonces, esto que es lenguaje natural, eso me hizo, que es lenguaje natural, yo lo puedo expresar en lenguaje simbólico.
con sus equivalencias, ¿cierto? Con estas letras, ya de una forma general. Dice, si P, recuerde que pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD, es la P, mire, si P, entonces se representa con esta flechita que vemos aquí, paréntesis, sigue lo que está resaltado en verdecito, ¿cierto? Que es la Q, o, aquí tenemos el conector, o un proyecto de investigación, que es R. Entonces, lo que está en el argumento, ¿cierto? Que contiene 3 proposiciones simples, lo podemos llevar a un lenguaje simbólico. Mira que todo lo que está acá arriba simplemente se resume en P, entonces QR. Tenemos aquí la explicación de lo que es un lenguaje natural y un lenguaje simbólico. Estamos identificando las proposiciones, ¿cierto? De un argumento. Entonces, por ejemplo, acá dice, si estudio hay una comita, triunfaré en la vida. Ah, bueno, si tenemos mire, dos verbos seguiditos separados por una comita, entonces nos está diciendo que ahí hay un conector lógico, que, ojo, que es un indicador para que observemos que tenemos un conector que es el entonces. Y el entonces va acompañado de sí. Entonces, si estudio, entonces triunfaré en la vida. Luego, estudio es la proposición P y Q, triunfaré en la vida. Entonces, en el lenguaje natural me quedaría P, entonces Q. Entonces, como estamos hablando de estos conectores o conectivos o operadores, todos esos nombres los reciben. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que ellos son? Pues es esa palabra que me une una proposición simple con otra. Entonces su función es conectar, unir o relacionar. ¿Relacionar qué? Una proposición con otra. Bueno, aquí traemos, esto es un resumen de los operadores lógicos que se utilizan en lógica, ¿cierto? En el tema de lógica. Entonces tenemos acá la tabla en el encabezado es de la siguiente forma. Este es el conectivo conector, ¿cierto? Conectivo, esto es lo que significa, esta es la proposición compuesta y este es el nombre en lógica. O sea, ¿cómo se llama? Acá está el símbolo, ¿cierto? Su significado y acá está el nombre en lógica y cómo uno la representa. Entonces, este símbolo que ustedes observan, ¿cierto? Este símbolo significa y. Y en la proposición compuesta es P y Q. Y es una conjunción. El siguiente símbolo es el conectivo como parecido a una V, ¿cierto? Su significado es O. Si tengo una proposición compuesta, lo debo escribir de la siguiente forma, P o Q. ¿Qué me está representando? Una disyunción. Entonces, la O es una disyunción. Cuando hay un conectivo lógico, ¿cierto? En un argumento que estamos utilizando una O, pues quiere decir que en lógica es una disyunción. Pero si utilizamos una I, en lógica es una conjunción. Miren esta flechita. Esta flechita, su significado es sí, puntos suspensivos. Entonces, esos puntos suspensivos no es para que los dejen escritos ustedes los puntos suspensivos, es para que aquí se coloque la proposición P. Esto es cuando lo estamos haciendo en lenguaje natural. Aquí se escribe P, por ejemplo, si Juan come, entonces engorda. Un ejemplo, entonces debemos empezar con sí. Entonces, Q, es que a veces he visto en las entregas que me dejan los puntitos ahí, me dejan sí, punticos suspensivos entonces y después me colocan aquí solo una proposición. Lo correcto es sí, P, entonces Q, pero obviamente como estamos utilizando este lenguaje aquí natural, pues debemos escribir es toda la proposición, no las letras.
escrita de forma ya simbólica es P, entonces Q, y su nombre es un condicional. Cuando tenemos la doble flechita a juntos lados, doble flechita, su significado es sí, solo sí. P, sí, solo sí, Q. Es un bicondicional. Y cuando tenemos este como angulito, ¿cierto? O también lo podemos encontrar así, como una ondita, pues su significado es no. Quiere decir no P, es una negación, pues que el valor que tenga P, recordemos que son proposiciones, ellas tienen un valor, o sea, son verdaderas o son falsas. Pero si yo digo no P, si mi valor de P es verdadero, pues se va a convertir en falso. Si mi valor de P es falso, pues no P va a ser verdadero, va a ser lo opuesto. Eso es una negación de lo que yo tengo, el valor que yo tengo es lo opuesto. Ese es un conectivo lógico. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 conectivos lógicos, que es la conjunción, la disyunción, el condicional, el bicondicional y la negación. A ver, voy a correr esta diapositiva y en el chat me van a contestar cuántos operadores lógicos se explicaron. ¿Cuántos operadores lógicos se explicaron? A ver, los que están ahí atentos en el chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos explicamos? Muy bien, Joana está ahí muy atenta. Escríbanme cada uno un operador diferente para completar los 5. A ver, el que recuerden. Muy bien, Ingrid. Muy bien. Ya Ingrid nos dijo ese, no lo repitamos. Muy bien, Michelle. Segundo operador. Ingrid nos dijo condicional. Michelle bicondicional. Joana negación. No me repitan. Caterine repitió. Como que lo escribieron exactamente en el mismo momento. Disyunción, ¿cierto? Nos falta uno. Nos falta uno. A ver quién lo recuerda. Carol, ya condicional está. Muy bien, Caterine, muy bien. Entonces, tenemos los 5 operadores lógicos que se vieron. Bueno, aquí están en desorden, pero estos son 5 y son condicional, bicondicional, negación, disyunción y conjunción. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de cada uno. Dice negación, pues ya saben que se utiliza el signo, ¿cierto? Este signo, y quiere decir no. Algunas formas de negación son no, nunca, ni jamás, es falso, no es cierto que, no ocurre que, de ninguna forma, por nada de, en lo absoluto, entre otros. Aunque se utilizan todos estos, pues el más común es, la negación es utilizar el no, ¿cierto? Si tenemos el que P es una proposición, por ejemplo, el acusado dice la verdad, si eso es verdadero, su negación va a ser falso. Y si esto es falso, su negación va a ser verdadera. Cuando se niega una proposición P verdadera, pasa a ser falsa. Si se niega nuevamente, cambiará a verdadera. ¿Qué es lo que hablamos acá? De una doble negación. ¿Qué es una doble negación? Es que el valor de verdad de la proposición vuelve a su estado inicial. Si mi proposición tiene valor verdadero, pues doble negación le va a dar verdadero, pero si tiene un valor falso, mi doble negación va a ser falsa. Algunas de las formas de la doble negación es, escuchemos porque no sabemos si nos toca en algún momento. No es cierto que no, no ocurre que no, no es falso que, entre otras. Algunas de las formas de disyunción son o bien, u, entre otras. ¿Qué es esto que estamos diciendo? Porque es que resulta que nosotros como tenemos esos argumentos, pues cuando observemos esas expresiones nos debemos ubicar en que es una disyunción. Esas expresiones donde las vamos a observar en un párrafo, pero aquí en lógica nosotros no lo llamamos párrafo sino argumento. En español, en castellano decimos en una estrofa, en un párrafo, ¿cierto? Pero aquí hablamos es de un argumento. Entonces, esta es la tablita del operador lógico o conector lógico o conectivo lógico disyunción. P o Q. Esas tablas son importantes tenerlas en el momento de que nosotros estemos
resolviendo, ¿cierto? Una tabla que nos den un enunciado simbólico y que nos toque construir la tabla. Entonces debemos tener a mano estas tablitas que es las que nos permiten encontrar los valores de las diferentes columnas para llegar al resultado de una tabla. Ya más adelantico vamos a mostrar. Entonces debemos ver que en la disyunción es P o Q. Las combinaciones, como aquí hay dos proposiciones, ¿cuáles son las dos proposiciones? La proposición P y la proposición Q. Como hay dos proposiciones, esto obedece a una formulita que es 2 a la n, donde n va a ser igual ¿al número de qué? De proposiciones. Entonces, ¿cuántas proposiciones hay aquí? P y Q, pues 2. Luego, 2 a la n va a ser igual ¿a quién? A 2 a la 2. Y esto es igual a 2 por 2 me da 4. Esta fórmula lo que me está dando es el número de filas de la tabla. Miremoslo acá. ¿Cuántas filas tiene la tabla? 1, 2, 3 y 4. Ah, bueno. Entonces vamos a escribir las combinaciones para la P. Van a ser 2 verdaderas, 2 falsas. Y las combinaciones para la Q van a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Y el resultado de este operador lógico P o Q, disyunción, es si las dos son falsas, es decir, si ninguna de las dos proposiciones se cumplen de lo que estamos hablando, pues el resultado va a ser falso. Pero si tenemos una proposición verdadera, mi resultado va a ser verdadero. Entonces, verdadero o verdadero me da verdadero, verdadero o falso me da verdadero, falso o verdadero me da verdadero, no se cumple ninguna de las dos, me da falso. En la proposición disyunción. Disyunción entre dos proposiciones simples, se puede crear proposiciones compuestas uniendo con conectores lógicos dos proposiciones simples. Hoy es sábado, mañana es domingo. Ya lo estamos haciendo en lenguaje natural. La disyunción es un conector lógico que en lenguaje natural se representa con la letra O. Y en lenguaje simbólico con la V. Esto ya lo habíamos visto. Hoy es sábado, mañana es domingo, lenguaje natural, y en lenguaje simbólico nos quedan P o Q, disyunción. Ahora, conjunción. La forma de la conjunción son y, esto es en lenguaje natural, ¿cierto? Y, pero también puedo utilizar además de, también, así como, pero, el punto seguido se puede utilizar cuando hay una conjunción. Un ejemplo, si tengo una proposición, puedo poner un punto y colocar la otra proposición. Ahí se entiende que va una conjunción, o sea, una y. Entre otras, habrán más formas, ¿cierto? Pero la más usada es la y. La tabla ya sabemos cómo se hace. El operador es este símbolo, ¿cierto? P y Q. ¿Qué pasa? Para obtener el resultado de este operador, las dos proposiciones se deben cumplir, es decir, deben ser verdaderas. El valor de verdad de las dos proposiciones deben ser verdaderas. Entonces, si las dos son verdaderas, me da como resultado verdadero, pero si hay una falsa, el resultado me da falso. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso. ¿Cómo era la disyunción? Vamos a tener acá presente para cuando pregunte disyunción. Si las dos son falsas, me da falso. Si hay una verdad, me da verdadero. En cambio, en este caso, deben ser las dos verdaderas para que sea verdadero, y si hay una falsedad, me da falso. En cuanto al lenguaje natural, hoy es sábado, mañana es domingo. Ya sabemos que se está utilizando la letra I. Este es el símbolo y nos queda en lenguaje natural, hoy es sábado, mañana es domingo, P y Q. El condicional
El condicional, algunas de las formas de condicional son sí, puntos suspensivos entonces, coma, otra forma es se sigue, por lo tanto, se infiere, de ahí que se deduce, implica que, entre otras, también se utiliza se concluye. ¿Listo? Cuando tenemos este operador lógico. Es una flecha. ¿Qué ocurre aquí? Solo tenemos un resultado falso, que es, este se llama antecedente, este se llama consecuente. Cuando el consecuente es falso, su resultado, su valor es falso. Las demás combinaciones son verdaderas. Solo será falsa cuando el llamado antecedente o hipótesis sea verdadero y Q, llamado consecuente o conclusión, sea falso. Bueno, en cuanto al lenguaje natural, hoy es sábado, mañana es domingo. Entonces, mire cómo se utiliza en esta proposición el lenguaje natural. Nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a escribirlo acá abajito, así lo tengamos en este momento. Si recuerdan que sí, puntos suspensivos, entonces, si recuerdan que se ha hablado de esto, entonces, bueno, ¿quién es P? Aquí iría la P, aquí iría la Q, ¿cierto? Pues no se escribe así. Vamos a ahora sí colocarlo completo. Si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. Ahí tenemos esa representación en lenguaje simbólico y pues desde luego si lo hacemos en lenguaje, perdón, ese es lenguaje natural, lenguaje simbólico P, entonces Q. Si hoy es sábado, entonces mañana es domingo, lenguaje simbólico P, entonces Q. Ahora el bicondicional son las dos flechas bi, ¿cierto? El símbolo es la doble flecha. ¿Qué pasa aquí en esa combinación de verdades y falsedades? ¿Cuándo nos da falso, cuándo nos da verdadero? Es verdadero cuando el valor de verdad de las proposiciones son iguales. Entonces, si el valor acá es verdadero para P y verdadera para Q, su resultado es verdadero. Y para aquí, cuando el valor de la P es falso y de la Q es falso, su resultado es verdadero. Cuando los valores de verdad de las dos proposiciones son iguales, mire, iguales, su resultado es verdadero. Pero si no son iguales, su resultado es falso. Entonces tenemos, solo será verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Hoy es sábado, mañana es domingo. La equivalencia es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa de la siguiente forma. Hoy es sábado, sí, solo sí, mañana es domingo. Lenguaje natural. Y pues con el lenguaje simbólico es P, sí, solo sí, Q. Bueno, las tablas de verdad, importantísimo recordar pues esta ecuación, esta formulita. ¿Para qué sirve esta formulita? En la que me dice cuál es el tamaño de la tabla, o sea, cuántas filas tiene mi tabla de verdad. ¿Qué debemos tener en cuenta en el momento de realizar una tabla? ¿Qué se debe tener en cuenta? Primero, una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones. Segundo, sirve para determinar los valores de verdad de proposiciones compuestas. Y tercero, depende de los conectivos utilizados y de los valores de verdad de sus proposiciones simples. Observemos, si tenemos solo una proposición, pues sustituimos en el valor de N1 y cuáles son los valores que obtenemos. 2 a la 1 me da 2, lo que indica que si hay una proposición, ¿cuáles son los valores que puede tener? Pues puede ser verdadera o puede ser falsa. Pero si tenemos dos proposiciones, hace un momento la vimos, ¿cierto? ¿Cuántas filas tiene esta tabla? Pues 4, ¿cierto?
y la dimos en todos los operadores lógicos que tenían dos proposiciones, la P y la Q. Y sus filas, su tamaño era de 4 filas. El otro es el encabezado, a eso nosotros no lo contamos porque es el encabezado, o sea, ese es el ejercicio que se está resolviendo. Pero si n es igual a 3, ¿listo? N es igual a 3, no me van a decir que porque da 8. Como 2 a la 3 es igual a ¿quién? A 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, esto es igual a 8. Entonces, aquí tenemos las combinaciones de verdades y falsedades que se darían en una tabla que tiene 3 proposiciones. Vamos a confirmar dónde vemos las 3 proposiciones, proposición P, Q y R. Para P se va a realizar de la siguiente forma, 4 verdades y 4 falsedades. En Q se va a organizar 2 verdades, 2 falsedades, 2 verdades, 2 falsedades. Y en R se va a organizar verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Siempre que tenemos 3 proposiciones en una tabla, este va a ser la forma de ordenar, de combinar verdades con falsedades en cada columna. Desde luego que acá seguirá pues el resto del ejercicio. Ese es el ejemplo de una tabla de verdad. Bueno, entonces vamos a ver cómo se está trabajando. Dice P entonces Q entre paréntesis y negación de Q. Colocamos corchete, entonces negación de P. Ese es el ejercicio. ¿Cómo se empieza a hacer un ejercicio? Primero vamos a identificar cuántas proposiciones hay en su estado afirmativo. O sea, no se cuentan las que están negadas. ¿Cuántas hay? 2, P y Q. Ya sabemos que si son 2 proposiciones, mi tabla va a tener 4 filas. Entonces ya, y las colocamos de primeras. P y Q, para P 2 verdaderas, 2 falsas, para Q verdadero, falso, verdadero, falso. Seguido vamos a ubicar las negaciones. Este es un orden, ¿sí? En caso de que la cambiemos de orden, no quiere decir que nos va a quedar mal, pero desde luego debemos seguir esta secuencia, o sea, no saltarnos al final para llegar a la respuesta. Entonces, vamos a colocar negación de P. ¿Quién es la negación de P? Pues debemos ubicarnos, pararnos o señalar. Yo a veces les he dicho, coloco un asterisco y me concentro en esta fila. ¿Quién es P? Ah, P es verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Su negación es qué? Negación de verdadero me da falso, negación de verdadero me da falso, negación de falso me da verdadero, negación de falso me da verdadero. Negación de P, lo opuesto de P. Hemos hecho negación de P. Continuamos. Vamos a colocar la siguiente que está en negación, negación de Q. Igualmente vamos y observamos la fila Q y hacemos lo opuesto. Verdadero se convierte en falso porque la negación, falso se convierte en verdadero, verdadero se convierte en falso, falso se convierte en verdadero, que es lo opuesto, negar, es lo contrario. Seguimos en esta tabla. Bueno, vamos por el paréntesis más interno. Recuerden que acá hay un paréntesis, se me pierde el cursor, aquí hay un paréntesis y aquí afuera hay otro, que es, ese es un paréntesis, ese es un corchete angular. ¿Se dan cuenta? Cuadradito. Vamos a hacer P entonces Q, que es el interno, P entonces Q. Observamos columna P y columna Q. Observamos columna P y columna Q. Esta columna y esta columna debemos ir a ver la tabla del condicional. ¿Qué dice el condicional? Solo hay uno que es falso en el condicional. Mire, aquí tenemos la tabla. Solo hay uno falso y es cuando tenemos verdadero, entonces falso, ¿me da? Falso. Las demás combinaciones son verdaderas. Entonces, tengo la fila P, entonces Q, busco. ¿Dónde tengo verdadero o falso? Bueno, verdadero o falso es acá, me da falso. Lo demás me da verdadero, ¿cierto? No tengo más combinación B, entonces Q, B, entonces F. Me da falso, lo demás me da verdadero. Vamos a ver cómo nos va con eso. Ahí tenemos la respuesta. Seguimos con ese corchete angular. P entonces Q y negación de Q.
Entonces debemos ver este paréntesis, mire, P entonces Q y negación de Q. ¿Qué es I? Pues la conjunción. ¿Qué dice la conjunción? En la conjunción solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. Lo demás es falso. Solo es verdadero cuando los dos son verdaderas, lo demás es falso. Aquí traemos, mire, solamente abajo es verdadero, cuando las dos son verdaderos, como acá hay falso, me da falso, acá hay falso, me da falso, aquí es falso, me da falso. Si tenemos alguna duda, aquí tenemos la tabla de la conjunción. Llevamos el ejercicio hecho a esta parte. Nos falta ya unirlo con el condicional y la negación de P, ya tenemos la respuesta. Ya nos vamos por la última columna que me da la respuesta del ejercicio. Colocamos en el enunciado, en la última columna va siempre todo el ejercicio. Y vamos a ver la columna, aquí la estoy señalando, la columna. Aquí está la columna. Bueno, aquí si la miramos aquí. Entonces aquí está la columna y aquí está la otra columna, ¿listo? Entonces dice, esto entonces negación de P. Vamos a ver primero en el orden esta columna y después esta. ¿Por qué? Porque si recuerdan que en la tabla del condicional, solo es falso cuando es verdadero, entonces falso. Entonces, primero tenemos esto y después tenemos esta columna. Vamos a ver, en este orden, de aquí hacia allá. Vamos a ver si ponemos este puntero. Vamos a ver, esta de primeras y esta de segundas, que es el orden de mi ejercicio. Si tenemos la combinación BF, me da falso. Entonces, busquemos la combinación BF. ¿Tenemos la combinación BF? No, ¿cierto? Es decir, que todo nos da verdadero. Bueno, hemos obtenido ya el resultado de este ejercicio que estaba en lenguaje simbólico, ¿cierto? Bueno, este ejercicio nos sirve para darnos cuenta que tenemos resultados que nos pueden dar todo verdadero. No necesariamente la tabla va a ser de 4 filas, puede ser de 8, de 16, pero tenemos resultados verdaderos. Eso recibe un nombre, también podemos tener resultados donde hayan verdades y falsedades, estén combinaditas, o todas verdaderas y una falsa, o todo falso. ¿Qué pasa cuando tenemos estos resultados? Que estos resultados en la tabla de verdad reciben un nombre. Si es todo verdadero, se llama tautología. ¿Sí? Entonces, si es todo verdadero, es una tautología. Pero si es todo falso, se denomina una contradicción. Y si hay verdadero o falso, o sea, así sea solo una falsedad y las demás verdades, se llama una contingencia. Estos son los resultados y seguramente si le corresponde su curso de pensamiento lógico matemático o lógica de conjuntos, pensamiento lógico y matemático o lógica de conjuntos, usted estará, tendrá que utilizar esto que estamos aquí hablando. Bueno, vamos ahora a empezar un tema que es la teoría de conjuntos. Este tema temita, pues es muy, pero muy común para nosotros, visto desde los inicios de nuestra vida académica, de nuestra vida escolar, y de hecho aprendimos las matemáticas y muchas cosas en la vida a través del concepto de conjunto. Un conjunto es una colección de objetos bien definidos. Estos objetos reciben el nombre de elementos o miembros del conjunto. Los conjuntos se representan gráficamente por medio de diagramas denominados diagramas de Venn. Esta es una representación gráfica, ¿sí? De un diagrama. Acá estamos representando cuadrados y elementos verdes. Entonces, ¿qué observamos acá? Un conjunto que tiene elementos verdes y otro conjunto de solo cuadrados, pero dentro de esos elementos verdes hay un cuadrado y un cuadrado grandecito y un cuadrado pequeño que son verdes, es decir, comparten en común tanto el conjunto de cuadrados con elementos verdes, estos dos elementos.
Por eso tenemos en nuestra representación gráfica estos dos elementos en el centro, que es lo que es la operación de intersección. Bueno, aquí el conjunto, nos están diciendo que el conjunto tiene una notación, que el conjunto se representa con una letra mayúscula y que los elementos, si son letras, se utiliza letra minúscula, ¿sí? Porque también pueden ser números, eh, pueden ser objetos, bueno, en fin. Existen dos formas para representación de conjuntos. Hay una por extensión. El conjunto está determinado por extensión cuando se describe el conjunto nombrando cada uno de sus elementos. Por ejemplo, el conjunto está formado por los números 2, 4, 6, 8. Por extensión es colocar todos los elementos de ese conjunto, colocarlos en corchetes, separarlos con comas, nombre del conjunto en mayúscula. B, corchetes, elementos del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cerramos corchete. Conjunto D igual, corchete, A, I, O, U, todos separados con coma, en minúsculas utilizamos letras. Por comprensión, un conjunto está determinado por comprensión cuando se nombra una propiedad, una regla o una característica común a los elementos del conjunto. Por ejemplo, cuando se nombra esa característica o esa propiedad, ya yo la debo leer y entender cuáles son los elementos del conjunto. No me puede quedar como duda de cuáles eran los elementos. Entonces, C es igual números impares menores de 10. Se dan cuenta que si yo leo esta frase, sé que los números impares menores de 10, ¿cierto? ¿Cuáles son? Yo lo sé, yo lo entiendo. Y D, las vocales. Entiendo cuáles son las vocales. Bueno, esa simbología es de pronto para traerla como a colación, tenerla presente, pues en este tema pues la utilizamos, que es el igual, ya todos nos hemos familiarizado con igual. El elemento de pertenece, que es una E, realmente uno la ve de la siguiente manera, la E, ¿cierto? Y la pertenece, no pertenece. La pertenece o no pertenece es una relación que hay entre un elemento y un conjunto. Por ejemplo, el elemento A pertenece al conjunto A. Esta es una relación de elemento a conjunto. El elemento 1 pertenece al conjunto B. En ese momento se utiliza el símbolo pertenece. O yo puedo decir 2 no pertenece al conjunto C. De pronto el conjunto C es un conjunto de las frutas, pues 2 no pertenece porque es un número, ¿sí? Entonces debo colocar este slash que me está representando una negación. Subconjunto. Esta C, aunque de pronto la ven muy alargada, nosotros la utilizamos de esta manera, que es el de contenencia. Esto es una relación entre dos conjuntos, que por ejemplo, el conjunto A está contenido en el conjunto B. Es decir, los elementos de A están dentro de B. Esa es la relación de contenencia. Uno está dentro del otro, pues no contenido o subconjunto, pues simplemente se coloca el slash para hacer la negación. Corchetes abiertos me representa un conjunto vacío o el símbolo de vacío, ¿cierto? Conjunto universal es una U, conjunto universal, pero es una U como parecida a la unión, ¿sí? A la unión, lo que pasa es que la unión, pues está siempre, el símbolo está en medio de dos conjuntos. Por ejemplo, A unión B, ¿sí? Son parecidas a la U, porque ella realmente no es una U, porque una U de esta manera. Son parecidas a la U. Intersección, pues también la vamos a tener entre dos conjuntos, A, intersección B, o B, intersección C. Diferencia, un ejemplo, A menos B. Ahí es donde vamos a utilizar el símbolo de diferencia. Diferencia simétrica, nosotros utilizamos es un triangulito que me dice diferencia simétrica. Y complemento, digamos A, complemento, o como lo utilizamos en el curso, una C. Y los demás son el nombre de los conjuntos numéricos, que son los números naturales. Números naturales, la Z de enteros, ¿cierto? La R de reales y la Q de racionales. Bueno, vamos a ver el subconjunto. Dice U, todos los números naturales. ¿Quién es U? El conjunto universal. O sea, aquí están todos los números naturales.
¿Quién es B? Perdón, me ubico acá. U, todos los números naturales. ¿Quién es B? Me dice que ves los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver si todo el círculo rojo están los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. ¿Y quién es C? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué podemos decir? B está contenido en C, B está dentro de C, o C está contenido en B, ¿cierto? C está dentro de B, sí. Ahora, B está dentro de U, sí, B está contenido en U. Ahora, C está contenido en U, C está dentro de U, sí. Mire las relaciones de contenencia que se dan a partir de estos tres conjuntos. Dice A unión B, sea los conjuntos. Bueno, en la unión B estamos viendo es esa representación gráfica a través del diagrama de Venn, que cuando hay una unión se debe sombrear para poder identificar la operación. Mire, se sombrea todo, para decir todo lo sombreado es el resultado de una operación de unión. ¿Qué es unión? Es como coger una bolsita y colocar todo lo que estaba en dos bolsitas, lo integramos en una bolsita. Entonces, conjunto E, 2, 5, 7, 8, conjunto F, 5, 7, 9. Vamos a unirlos teniendo en cuenta que en esa representación gráfica, como mis conjuntos tienen elementos en común, pues debo hacerlo de esa manera. ¿Sí? Tiene elementos en común 5 y 7, 5 y 7, pues debo hacerlo de esta manera, los dos círculos, ¿cierto? Colocar 5 y 7 en la mitad, que son los elementos que se comparten. E es ¿quién? 2, 5, 7, 8. Y F es 5, 7, 9. En la mitad pues queda 5 de 7, pero el resultado de la unión, por eso está resaltadito, es todo. Por lo tanto, E unión F es 2, 5, 7, 8, 9. Y pues 31 porque hacen una sumatoria de los elementos que tenemos aquí en el conjunto, pero de pronto si nos preguntan por el cardinal, ¿qué responderíamos? ¿Cuál es el cardinal? Cardinal quiere decir cuántos elementos tiene el conjunto. ¿Cuál sería el cardinal de E unión F? Me colaboran en el chat. ¿Cuál sería el cardinal? ¿Cuál sería el cardinal de E unión F? Entendiéndose que cardinal es la cantidad de elementos, o sea, solo podemos contar o numerar los elementos que tiene el conjunto. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Muy bien, Ingrid, 5, ¿cierto? Ese es el cardinal de este conjunto E unión F. Bueno, en este momento voy a revisar el chat. Vamos a ver la sala de espera. Tenemos estudiantes en la sala de espera. ¿Me permiten un segundito? Estoy revisando el chat. El año pasado. Bueno, ya estamos viendo aquí el chat. Muy bien. Sí, al estudiante, a Beatriz que nos pregunta que si esta es la clase de matemáticas. Sí, estamos en la tercera sesión del PAT organizada por la Consejería Académica y la escuela SBTI. Con respecto a las grabaciones se las comparten del mismo correo que les hicieron la invitación. Entonces, en los próximos días les comparten las 3 grabaciones. Bueno, entonces, muy bien. Tenemos aquí 5, es el número cardinal, ¿cierto? Eso es la unión. Pero una intersección, mire, observemos acá en el dibujito, ¿cuál es la intersección? Es solo donde está entrelazados, donde se cruzan los dos conjuntos, que me representan los elementos en común. Lo que tenemos que tener presente es que unión viene de unir todos los elementos. Intersección
es de lo que tienen en común los elementos. Entonces, en este momento debemos ubicar, si se dan cuenta que nosotros ya hemos ubicado los dos conjuntos y aquí en la mitad están los elementos que se repiten. Entonces, la intersección en este caso es 5 y 7. Y la unión, hace un momento, si eran todos los elementos que conformaban los dos conjuntos. Lo que pasa es que cuando hay unión, uno no repite elementos. Y alguien me dice, no, pero es que todos los elementos serían 2, 5, 7, 8, 5, 7, 9. No se repiten elementos. ¿Tenemos preguntas hasta el momento? Por favor, me escriben en el chat cómo estamos, si me están escuchando bien, cómo vamos. ¿Sí me escuchan? Ah, bueno, Ingrid, gracias por responder. Bueno, creo que no hay preguntas. Si hay alguna pregunta, me la dejen en el chat. En un momentico vuelvo a revisar chat. Entonces, continuamos con otra operación, que es la diferencia entre conjuntos representada con este menos, menos de diferencia, A menos B. La diferencia, aquí tenemos la representación gráfica, es muy diciente, nos dice cómo hacer una diferencia. Entonces tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B. Son los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Escuchen bien. Elementos que pertenecen a A, pero no a B. Entonces vamos a ver nuestro conjunto es 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 6. Tiene en común 3, 4, lo ubicamos en la mitad. Y por fuera 1, 2, 5, 1, 2, 5. Y aquí por fuera 6. Dice los X que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Ah, bueno, los elementos de A, quitándole los de B. Quitándole la intersección, quitándole los que tienen en común con B. O sea que A menos B es 1, 2, 5. 1, 2, 5, cuando aquí lo que están haciendo una suma. 2 más 1, 3 más 1 más 5, 8. Bueno, les voy a preguntar, si esto es A menos B, ¿qué me da B menos A? ¿Qué dicen ustedes? Me responden en el chat. ¿Qué nos da B menos A? Estoy en el chat. Muy bien, Joana, Catherine, muy bien. Muy bien, están ahí muy atentas, súper bien. Entonces, sí, son los elementos de B y le quitamos 3 y 4 porque es que 3 y 4 están en A. Y el concepto es, son los X que pertenecen a B y no pertenecen a A. Bueno, en ese momento se me ocurrió algo, algo se me ocurrió acá. Vamos a hacer, a ver, que ya nos quede el concepto claro. Entonces, tenemos por acá, bueno, acá mi lápiz me está escribiendo. Tenemos el siguiente conjunto, vamos a colocarlo. A es igual a 3, 4, 5 y B es igual a 7, 8, 9. ¿Qué es A menos B en este momento y qué es B menos A? Vuelvo y les recuerdo, son A menos B, son los X, o sea, los elementos que pertenecen a A, pero no a B. ¿Quién es A menos B? Bueno, va a mirar el chat. ¿Y quién es B menos A? ¿Quién es B menos A? A ver, vamos al chat. Los estudiantes están pensando, a ver, ¿qué vamos a responder? A menos B, Beatriz, es 3,4,5. Muy bien, claro, porque resulta que A y B son conjuntos disyuntos. Ellos no tienen nada en común. Y pues si el concepto dice que son los X que pertenecen a A y no pertenecen a B, todo el conjunto A no pertenece a B. Por tal razón, lo que dice Beatriz es correcto, ¿cierto? A menos B es 3, es 3,4,5. Luego, B menos A es ¿quién? X que pertenecen a B, pero no a A, pues ninguno pertenece a A, pues lo coloco completo. 7, 8, 9. ¿Por qué ocurre esto? Porque son conjuntos disyuntos. Es decir, no tienen elementos en común.
esta es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica es hacer A menos B y B menos A y coger y unirlas. Escribir los elementos. De otra forma, es tomar todos los conjuntos de A y B y quitarle la intersección. Mira, acá lo observamos, son todos los elementos y omitimos la intersección. ¿Con cuál se quedan? Ustedes escogen. Entonces, con A menos B. A menos B es 2 y 6. Y B menos A es 7, 8, 9. Por tal razón, A menos B unido con B menos A es la diferencia simétrica, miren. Es 2, 6, 7, 8, 9. Acá hay un punto y coma, pero no, es una comita. Ponemos acá. Ahí es una comita. Bueno, si les pregunto por el cardinal de este conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántos elementos tiene? 5. Bueno, en este caso, vamos a observar una representación gráfica de una operación entre conjuntos. Necesitamos estar muy atentos acá o si no, no se entiende. ¿Cómo lo vamos a hacer? Paso a paso. Resulta que ya se vieron las operaciones entre conjuntos. Vamos a escribir en el chat cuáles fueron las operaciones entre conjuntos vistas. Rapidito en el chat. ¿Cuántas operaciones se vieron y cuáles son? Muy bien. ¿Qué nos falta? Hemos visto 4. Faltan 2. ¿Qué otro? Muy bien. Y falta, no. Nos falta diferencia solita. ¿Listo? Diferencia solita. Entonces está unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Miren la diferencia acá, mira. La diferencia cuando estaban por separada. Y la diferencia simétrica cuando ya la unimos. ¿Listo? Unimos las dos o son todos los elementos quitándole la intersección. Y ahora vamos a ver la representación gráfica, pero debemos ver una quinta operación que es el complemento. Bueno, complemento. ¿Qué entendemos por complemento? Complemento. Entonces nosotros tenemos el conjunto universal, tenemos el conjunto, digamos que el conjunto universal son los números de 1 a 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Conjunto universal. Que el conjunto A sean los números 1, 2 y 3. ¿Qué es A complemento? Pues es lo que le falta al conjunto A para ser el universal. Entonces, ¿qué es A complemento? 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es el complemento de un conjunto. Entonces, digamos que B es igual a 2, 4, 6, 8, 10. ¿Quién es B complemento? Pues lo que le falta a B para ser el universal. Pues 1, 3, 5, 7, 9. De tal forma que se cumple una propiedad que dice el conjunto B unido con el conjunto B complemento es igual al universal. El conjunto A unido con el conjunto A complemento es igual al universal. ¿No se quedó claro qué es el complemento de un conjunto? Y pues en la vida real, en la vida real, ¿cierto? El complemento es lo que de pronto tiene la otra persona que uno no tiene. Por eso es que dicen en una relación es que se complementan. ¿Sí? Recuerden que las relaciones entre dos personas no son personas idénticas, sino que una tiene lo que a la otra le falta. Es el ejemplo más común de un complemento. ¿Qué tenemos aquí? Bueno. Seguimos ahora sí con nuestra representación gráfica. Esta es una operación entre conjuntos. Vamos a ver cómo la llevamos a una representación gráfica en diagrama de Venn.
pues debemos hacerla paso por paso. Cuando tenemos tres conjuntos se disponen de esta manera. Mire, 1, 2 y 3. De esta forma se ubican los tres conjuntos. Cada conjunto debe tener su nombre. Esa letra también puede ir por fuerita. A, B y C. Entonces aquí se está representando el conjunto B. Sombreamos el conjunto B, están representando el conjunto B. Porque están haciendo el paréntesis allá interno. Si recuerdan que cuando tenemos unos paréntesis, así tengamos números reales, empezamos por resolver los paréntesis, aquí nos pasa algo similar. Para poder llegar al resultado nos toca coger ese paréntesis y ver qué nos está dando, qué porción nos está dando de esos conjuntos, sombreado. B unión C es este que aparece acá. Pero como esa no es la pregunta, lo que nos preguntan es B unión C complemento, pero me toca saber quién es B unión C para poder saber su complemento, porque su complemento es todo lo demás que no es B unión C. Estoy graficando B unión C complemento. Debo graficar B unión C para saber que eso no es, porque es todo lo demás. ¿Quién es B unión C complemento? Me permito aquí rayar, pero esto está acá. Entonces, ¿quién es B unión C complemento? Lo que estoy acá con rayitas rojas. Ay, se me está yendo por acá acá tan pronto llega. ¿Quién es B unión C complemento? Todo lo que no es B unión C. Entonces, B unión es todo lo que no es B unión C. Entonces, esto todo lo de acá afuera, mire, lo que rayé acá de rojito es B unión C complemento. Ya hice esta partecita. Ahora me dice que lo intersecte con A. Quiere decir que lo que está aquí, que se repita con A, esa es la respuesta total, porque es una operación de intersección, los elementos que comparten común. B unión C complemento con el conjunto A. Voy a hacerlo acá encimita. Este es el conjunto A. La respuesta total es lo que esté doblemente rayado, o sea, lo que esté con azul y con rojito. Entonces, ¿cuál es A intersección B unión C complemento? Sería este pedacito de acá, ¿cierto? Que son los elementos que comparten en común. Aquí lo vemos, que nos da este pedacito. Ya hemos representado de forma gráfica. ¿Tenemos alguna pregunta? Por favor, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Me confirman que ya vamos a la aplicación? Estoy acá atenta en el chat a las preguntas. Voy a cerrar un segundo. Bueno, ¿me confirman si están viendo la pantalla del computador? En este momento nos está acompañando alguna monitora, por favor, me confirman el chat. ¿Tenemos alguna monitora en este momento? ¿Me confirman si están viendo la pantalla del computador en este momento?
Bueno, vamos a mirar. Perfecto. Y están viendo la presentación, ¿sí? Que hace un momento se me había cambiado. ¿Están viendo la presentación? Venga. Ujú. Tráigame una pasta reticlán. Bueno, me colaboran el micrófono que está abierto, lo cerramos. Hemos estado muy juiciosos y muy atentos. Resalto también la participación de ustedes. Bueno, nos vamos a la aplicación de la teoría de conjuntos. ¿Me están escuchando? Bien, ¿cierto? Están viendo la pantalla. Bueno, respóndame alguien en el chat ya para continuar. Por favor, me contestan, ¿están viendo la pantalla en este momento? Ah, ok, Angie, gracias. Sí, señora. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar con la parte de la aplicación de teoría de conjuntos, muy atentos. En este momento creo que ya nos está acompañando nuestra estimada consejera. No sé si de pronto nos quiere saludar. Bueno, creo que se ha tenido dificultades, tal vez se desconectó. Bueno, esta aplicación de la teoría de conjuntos. Bueno, este es un ejercicio de aplicación. Entonces, observemos, mire, tenemos el conjunto A, B y C. ¿Listo? Y vamos a realizar esta operación que está aquí en la parte de arriba. La voy a hacer aquí en un ladito de forma por extensión y ya la vamos a ver para que la entendamos mejor. Entonces tenemos acá, para hacer una operación de esta forma, pues yo debo resolver este paréntesis y después hacer una diferencia entre los dos resultados. Entonces vamos a ver qué me da A unión C. Lo voy a hacer así. Ahorita está pasito por pasito, pero cuando ya miremos paso a paso, pues ya va a ser más sencillito. ¿Quién es A unión C? Ayúdenme ustedes. Conjunto A y conjunto C. A unión C es coger y colocar todos los elementos de A y de C aquí. Entonces, A unión C. Empiecen. Chicos, tenemos el 4, ¿cierto? ¿Lo hacemos en orden o en desorden? 4, 6, 8. A unión C, 4, 6, 8, 11, 12, 14. ¿Qué es A unión C? Todos los elementos que conforman a A y a C. Los coloqué en orden, pero si los colocan en desorden, pues no hay ningún problema. Es no dejar de escribir alguno de los números, ni repetirlos. 4, 6, 8, 11, 12, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Bueno, vamos ahora a hacer A intersección B intersección C. Dice A intersección B intersección C. Esta intersección de los tres conjuntos es lo que se ubica en este triangulito. Perdón, profe. Sí. Profe, su merced nos puede regalar la asistencia. Sí, ya en un momentito es que la consejera ha tenido dificultades para conectarse, pero ya en este momento ya está intentando conectarse. ¿Listo? Listo, gracias. Estamos pendientes de eso. No se preocupen, no se angustien. Entonces, A intersección B intersección C es esta partecita. Siempre que hablen de la intersección de los tres conjuntos, en un arreglo de esta manera, es esta la parte donde se cruzan los tres conjuntos. Es 6. Entonces tenemos acá el 6. Esos son unos corcheticos, sino que no me quedan aquí como muy bien. Ese es un corchetico, a ver. Lo voy a hacer ahí encimita porque si no se me borra todo. Ese es el número 6. Ahora me dice la diferencia, son los X que pertenecen a unión C menos A intersección B intersección C. ¿Qué me daría en total ya la operación? ¿Qué me dicen ustedes? Menos A intersección B intersección C.
Son los X que pertenecen a este conjunto, pero no pertenecen a este conjunto. ¿Qué me da? Pues todos los elementos de A unión C, quitando el elemento de la intersección de los tres. O sea que es 4, 8, 11, 12, 14. Esta es la respuesta. Ya ustedes saben cómo se trabaja, lo vamos a ver de forma paso a paso y muy gráfica. Entonces, A unión C, miren, rayamos todos los elementos que pertenecen a A y a C. ¿Listo? Y A intersección B intersección C es el triangulito que se forma ahí donde se intersectan los tres conjuntos. Ahora dicen, son los A unión C, le quitamos A intersección B intersección C. A estos elementos le quitamos los elementos de aquí, los que tienen en común. Entonces se quedaría esto y le quitamos el 6. Luego la respuesta es 4, 8, 11, 12, 14. ¿Tenemos preguntas ahí, chicos? Bueno, estimados estudiantes que han preguntado por ese link de asistencia, entonces vamos a diligenciar en este momento la asistencia. Está el link, lo están viendo los participantes, por favor lo van a tomar, si en este momento lo diligencian. Son tan amables. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, entonces continuamos. Ya nos queda pendiente solo esta partecita que es de la notación científica. Esto es muy utilizado en física. Son esos números extremadamente grandes, extremadamente pequeñitos que los podemos representar. Entonces, tiene las siguientes partes que A por 10 a la N. Entonces, ¿cuáles son las partes coeficientes? La A quiere decir que ahí va un número, ¿cierto? 10 que tiene una base 10 y tiene un exponente. Ustedes esto lo recuerdan por allá de grado décimo, de grado 11, en octavo. La notación científica nos permite escribir números muy, muy grandes o muy pequeños de forma abreviada, o sea, de forma más corta. Esa notación consiste simplemente en multiplicar una potencia de base 10 con el exponente positivo o negativo. Por ejemplo, mire, tenemos este número 0,000000123. Ese número es demasiado pequeño, ¿cierto? Lo podemos escribir como, estas tres formas son las que lo podemos escribir, pero la que nosotros utilizamos, más utilizada sería esta. Entonces es 123 por 10 a la menos 8, o sea, tomar este número tal cual, 123 por 10 a la menos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1,23 por 10 a la menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 12,3 por 10 a la menos 7. Este negativo me está indicando un número muy pequeño, ¿cierto? La distancia de la Tierra al Sol en metros, en notación científica, miremosla como es. 1,496 por 10 a la 11. Identificamos las partes. Este es nuestro coeficiente, esta es nuestra base, esta es nuestro exponente. Si lo escribiéramos de una forma extensa, tendríamos el número 100, miremos acá sería el millón, perdón. Por acá tendríamos el millón, ¿cierto? 149.600 millones de metros. Entonces nos resulta un poco más práctico utilizar esta forma abreviada de representación de cantidades. Hay tres partes para escribir un número en notación científica. El coeficiente es cualquier número real. Entonces acá, coeficiente es cualquier número real. ¿Listo? La base 10, la base pues es la base decimal 10. Siempre vamos a utilizar, miren, en base 10. El exponente es la potencia a la que está elevada la base, representa el número de veces que se desplaza la coma, siempre es un número entero positivo si se desplaza a la izquierda y negativo si se desplaza a la derecha. Entre el coeficiente y la base se coloca un signo de multiplicación que puede ser la X o un puntico, simplemente no colocamos ningún signo y se asume que hay un producto entre las dos cantidades.
Para transformar un número tanto muy grande como muy pequeño, tenemos que mover la coma decimal para un lado u otro, ya sea para la derecha, ya sea para la izquierda. Esta es la velocidad de la luz, un número demasiado grande, ¿cierto? Que eso se representa 3, acá dice 3,0, pero no hay necesidad de colocar coma 0, 3 por 10 a la 8, 2, 4, 6, 8 metros sobre segundos, velocidad de la luz. En caso de números muy grandes, se mueve la coma decimal hacia la izquierda tantos espacios hasta llegar a la derecha del primer dígito. Se escribe el coeficiente seguido del signo de multiplicación y se escribe la base 10 con el exponente igual a la cantidad de espacios que se mueve la coma. Tenemos aquí unos ejemplos. Entonces, tenemos este número que son 123 billones, la coma se mueve 14 espacios hacia la izquierda, quedándonos 1,23, 3, 6, 9, 12 y estos dos 14, por 10 elevado a la 14, 1,23 por 10 elevado a la 14. Esto es el diámetro del glóbulo rojo en metros, entonces de una gotita de sangre. Miremos ese diámetro, 0,000006 metros. Se han movido 6 espacios, 6 por 10 a la menos 6 metros. ¿Qué pasa cuando son números muy pequeños? Se mueve la coma decimal hacia la derecha, tantos espacios hasta llegar a la derecha del primer dígito. Se escribe el coeficiente seguido del signo de multiplicación. Y se escribe la base 10 con el exponente negativo igual a la cantidad de espacios que se mueve la coma. Tenemos otro ejemplo, 0,000000000654. La coma se mueve 11 espacios hacia la derecha. La base de 10 elevada a la menos 11 es 6,54 por 10 a la menos 11. ¿Y para qué nos sirve esta notación? Imagínense antes, digamos, en el siglo pasado, donde no existía la notación, pues cuando tenían que hacer todos estos cálculos matemáticos, esto era muy extenso, muy complicado, les quitaba mucho tiempo. Entonces, la mayoría de los fenómenos interesantes en el universo no están en la escala humana, es decir, que tenemos unas escalas demasiado grandes o demasiado pequeñas. Por ejemplo, cuando Thomas Junge en 1773 y 1829 descubrió que la luz era una onda, no existía la notación científica. En aquella época él tuvo que escribir que la vibración de una onda era 1 sobre 500 de millonésimas de segundos. Sería mucho más fácil convertir y escribir 2 por 10 a la menos 15 segundos. Entonces, lo práctico que nos representa la notación científica. Entonces, estimados estudiantes, pues con esta explicación, pues hemos finalizado toda estas webs que ya llevamos pues 3 días organizadas para ustedes, para que refuercen en esos conceptos básicos, porque todo esto es recordar, ¿no? Para que recuerden, para deseándoles en este periodo académico 1605, pues muchos éxitos, que estén muy atentos a sus grupos, muy pendientes, que aprendan, que están iniciando, que de pronto pues tal vez van a tener muchas dudas, pero ya simplemente estar como juiciosos, estar muy atentos, estar pendientes de las agendas de sus cursos, hacer todas las entregas a tiempo y pues agradecerles pues la asistencia a este PAT organizado por la Consejería Académica y por la Escuela SBTI. No sé si la consejera Erika nos quiere decir algo o ya nos despedimos. Bueno, ¿me confirman si ustedes diligenciaron la asistencia, muchachos? Bueno, yo vi que el link lo habíamos enviado. Por favor, alguien me reenvía el link al chat. No lo estoy viendo en el chat en este momento. Mi llave.
Bueno, aquí tenemos nuevamente el link. Catherine, gracias. Aurora, la consejera Aurora está por acá nuevamente. Entonces, consejera, pues hemos finalizado. No sé si su merced quiera palabras. Buenas tardes, qué pena es que me encuentro en el centro y aquí pues uno mantiene ocupado. Muchísimas gracias a ustedes, los estudiantes, invitarlos a que estén atentos a sus correos porque les está llegando información. Si ustedes tienen dudas, inquietudes, nosotros les estamos enviando un correo que los estamos invitando a la hora de cátedra. En esa hora de cátedra estamos despejando todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Entonces esperamos contar con ustedes. Les pido el favor que los que están por ahí presentes habiliten su cámara y nos tomemos una evidencia. Dejamos de compartir, licenciada Serley. Perfecto, bueno. Listo, muy bien. Mira, ya los niños ya estamos trabajando virtualmente. Eso está muy bien. Desde Gaitán, que nos acompaña. Angie también nos habilitó la cámara. Entonces, Alexandra, ¿tienes alguna inquietud? Que por favor no la hagas saber. Muy bien. Señora, qué pena. ¿La grabación no la envían a nuestros correos? Sí, hoy como terminamos, entonces mañana a primera hora les estamos enviando las 3 sesiones. No solamente de este PAP, sino de todos los PAP. Les van a llegar en una presentación de PowerPoint y solamente dan clic y ahí en cada una de las que quiera revisar herramientas digitales, lectura crítica e inglés y pueden ingresar. La que no hemos terminado es camino al éxito, pero vamos a avanzar con esa entrega para que si ustedes tienen dudas, inquietudes, puedan verlo y puedan participar. Desde ya también los estamos invitando a nuestro Bilerni, que tenemos Bilerni el viernes, el sábado. Entonces todos atentos y conectados, ahí se les otorga el punto. Entonces les agradezco a todos. Cuando tengan todas las actividades de Bilerni, de cátedra, de web, traten de participar, que eso les ayuda mucho a ustedes para que puedan despejar cualquier duda e inquietud que tengan. Entonces, la licenciada Selene, muchísimas gracias a todos ustedes. Una feliz tarde.